Hola, buenos días, Clara. Soy Elena, vengo de Enlace Judío. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Y quería yo entrevistarte acerca del IFE. ¿Cuándo se fundó, cuándo comenzó la idea de la creación del IFE? Mira, siempre ha habido una estructura que se encarga de la organización de los procesos electorales. Pero esa estructura estuvo controlada por la Secretaría de Gobernación muchos años y digamos por el partido que en ese momento estaba en el poder, que era el PRI. Siempre se cuestionaron muchos de los procesos que significa organizar una elección. Por ejemplo, una cuestión que era muy cuestionada era la lista de electores, y se decía que la aumentaban con gentes que no existían o que dejaban presentes a las personas que se habían muerto, y entonces empezaron a varios dentro del propio PRI a tratar de mejorar algunos de los instrumentos, porque pues si bien no eran tan cuestionadas las elecciones, porque como era un partido casi único en el poder y siempre ganaban con carro completo, tanto la presidencia como las senadurías y las diputaciones, lo que había es una insatisfacción de los partidos de oposición, principalmente por muchos años el PAN, cuando ya pudo haber partidos de izquierda también. Y a partir de los 90, no, yo te diría finales de los años 80, empezó a surgir una ciudadanía interesada en un cambio hacia la democracia, en evitar estos esquemas tan controlados de elecciones, en donde ya sabías quiénes iban a ser los ganadores. Entonces, desde finales de los años 80, en San Luis Potosí hubo un movimiento del doctor Salvador Nava, en donde empiezan a surgir organizaciones ciudadanas para observar las elecciones. En 1988, cuando el ingeniero Cárdenas fue candidato, contendiendo con Salinas de Gortari, ya también había organizaciones ciudadanas que estaban vigilando los procesos electorales. Se empezó a vigilar procesos electorales en los estados, y en el 94 esta observación de elecciones ya se regulariza de alguna manera y se genera la figura de observador ciudadano. Entonces, estos grupos de ciudadanos, junto con el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, que entonces se creó ya en los 90, empezaron a exigir cambios en la legislación electoral. El IFE como tal tiene antecedentes donde paulatinamente su consejo se va convirtiendo en un consejo integrado por ciudadanos, porque antes eran consejeros magistrados, venían del Poder Judicial, los que se encargaban de la autoridad máxima de las elecciones. Luego hubo consejeros ciudadanos, donde estuvo, por ejemplo, Granados Chapa, Ricardo Pozas, José Agustín Ortiz Pinchetti, el mismo Krill, en el periodo más o menos, creo que 94-96, y estos consejeros fueron los que empezaron, junto con otros expertos, a armar la idea de un IFE ciudadano. Y es en la reforma del 96, la reforma de la legislación electoral del 96, cuando ya nace el IFE que conocemos ahora. Que es muy interesante porque es un IFE que tiene una estructura de ciudadanos independientes y una estructura de profesionales que trabajan todo el tiempo en el instituto. Actualmente
cómo funciona. O sea, ya me dijiste cómo ha estado funcionando, pero ahorita con todos los problemas que ha habido después de las elecciones, yo veo que unos dicen una cosa, o sea, como que hay un... Mira, yo creo que deberíamos estar muy contentos de muchas cosas que pasaron en estas elecciones. A mí me parece que son posiblemente las elecciones más democráticas que hemos vivido en las últimas décadas. Se cambiaron muchas cosas, muy lentamente y no reconocidas, pero te doy un ejemplo. Las campañas políticas eran organizadas por los equipos de campaña de los candidatos. Ellos definían con quiénes se reunían los candidatos, qué reuniones organizaban sobre temas, a quiénes invitaban, cuánto tiempo les daban para hablar y a qué sectores iban a ver los candidatos. En esta ocasión, los candidatos tuvieron que responder a la demanda de una gran cantidad de grupos. Tuvieron que asistir a reuniones organizadas por diversos grupos, en donde los grupos les decían, nosotros pensamos que lo que hay que hacer es esto y esto en materia de mujeres, pensamos que es importante hacer esto en materia de energía, y queremos saber cuál es su respuesta a esto, ¿no? O sea, los términos de relación entre la sociedad y los candidatos cambiaron sustantivamente. Nosotros históricamente organizábamos reuniones de las organizaciones para hacer agendas ciudadanas, para plantearles a los candidatos. Y nunca teníamos candidatos que aceptaran ir a reunirse con nosotros. Y ahora se reunieron con un grupo de 300 organizaciones que hizo un esfuerzo de este tipo y los candidatos fueron al Palacio de Minería a escucharlos y a firmarles los compromisos. Esto es un cambio sustantivo. Si los grupos a los que les contestaron, que también hubo, por ejemplo, intelectuales que hicieron 20, 30 preguntas en desplegados de periódico. La Asociación Mexicana de Derecho a la Información les hizo 15 preguntas. Y yo creo que tenían montones de asesores en sus oficinas que estaban contéstele y contéstele a todo el mundo de cuáles eran sus compromisos en las materias sobre las cuales se les planteaban dudas. Lo importante ahora es que estos grupos hagan exigencia de que esos compromisos que firmaron los candidatos realmente se incorporen y se apliquen en la realidad futura del país. Entonces ahí hay una lista de compromisos que hizo Peña Nieto y ahora el tema es cómo se le van a exigir cuentas. Pero ahí hay un cambio. Entonces, la jornada electoral yo creo que estuvo muy bien. Ok, en el 2006 hubo un problema terrible con López Obrador. Yo ya tengo meses antes de las elecciones oyendo o sea, en el radio, con la gente, de que se nos viene bien duro. Ahorita con López Obrador. Bueno, eso es lo que te digo. O sea, ¿tú crees que vaya a ser algo? Son los grupos de interés. Elena. Mira, en el 2006, si López Obrador no hace lo que hizo, es muy posible que hubiera gente que se hubiera levantado ante lo que consideraron un fraude electoral claro. O sea, yo creo que él tuvo que encontrar una salida para evitar que hubiera realmente un enojo de la gente. Y entonces, bueno, hizo su plantón, que molestó a muchísima gente, no sé qué. Pero yo sí creo que evitó una confrontación mucho más dura, porque el resultado fue muy cercano. En esta ocasión, nada más imagínate, son 30 millones de mexicanos que votaron por partidos diferentes al de Peña Nieto, y solo 19 millones votaron por Peña Nieto.
Y la gente dice, ¿cómo es posible que ganó Peña Nieto y cómo es posible que llegue el PRI de regreso a la presidencia de la República? Entonces tienes una serie de manifestaciones de la gente que yo sinceramente no creo que sean alentadas y provocadas por el PRD, el movimiento Yo Soy 132, en donde dicen, ya basta de estas inequidades en las contiendas electorales. Entonces, yo creo que López Obrador está pues haciendo su estrategia legal, porque pues, le pegaron en la cabeza por haberla hecho con el plantón en el 2006. Entonces está en la estrategia legal. Los medios de comunicación en este país son medios de grupos de interés. Tienes una especie de concentración tan brutal, tanto de la radio como de la televisión, que yo creo que somos el país con la mayor concentración de medios. Y no solamente es radio y televisión, sino controlan también revistas, controlan sitios de internet, etc. Por eso oyes eso. Por eso oyes eso, porque no están representando intereses que sí son los que quieren que regrese el PRI y que sus intereses prevalezcan y se protejan. Para mí ese es el tema. Yo digo, ¿quiénes son los culpables de que estemos en esta situación? Para mí son dos: los partidos políticos con sus legisladores y gobernadores, porque ellos son los que hacen este tipo de actos y porque no establecieron un marco legal claro para evitarlo, y los grupos de interés económico, político y social. Otra pregunta. Cuando entró el PAN al poder en el 2000, en algún momento en un comentario en el radio, yo oí, no me acuerdo a quién, que no importa cómo fuera a funcionar el gobierno, que realmente el pueblo no está acostumbrado a la democracia, que le iba a tomar tiempo adaptarse a la democracia, porque estábamos acostumbrados durante 75 años a votar sin tener la necesidad de votar, por así decirlo, porque ya sabíamos quién iba a ganar. ¿Tú qué opinas de esta dificultad? Pues es la construcción de una cultura democrática, y si tú desde tu casa viviste en esquemas autoritarios donde no te dejaban hablar porque eras un enano, donde no participabas en las decisiones que se tomaban en tu casa, pues estás hecho de una forma de participación, o sea, a la no participación. Y en México las cosas además son lentas, pero por eso te digo que hay que ver el lado positivo de esta elección. Sí. Para mí hubo realmente cambios muy importantes. Una pregunta que te iba a hacer y se me olvidó. ¿Por qué hubo tantos problemas para la elección de los consejeros del IFE? Mira, porque a pesar de un compromiso de no elegirlos partidariamente, en lo profundo siguen queriendo tener gentes más apegadas a un partido o a otro. Y entonces había la discusión de que teniendo un X número de diputados, el PRI merecía más consejeros en el Consejo General que el PRI y el PRD, que el PAN y el PRD. Entonces fue larguísimo, se tardaron un año y pico, rebasaron, digamos, el plazo que por ley tenía, un año y pico en la elección. Tuvieron
las 2 veces que han convocado gente para que se registre como consejeros, tuvieron gente excelente, mucha gente de muy buena calidad. Los diputados fueron los que los examinaron y entonces maltrataron a mucha gente injustamente. Y tuvieron esperando ese tiempo a gente que se había postulado para este último cambio de 3 consejeros. Solamente uno de ellos, de los candidatos, que fue Ciro Murayama, los mandó al demonio y les dijo, ya basta, ¿no? Me están lastimando en mi dignidad porque me tienen ahí esperando casi año y medio a ver si me dan o no me dan el nombramiento. Los demás siguieron esperando. Entonces, el tribunal fue el que ordenó que se tenía ya que tomar esa decisión, porque además el proceso electoral ya había empezado. El proceso empieza más o menos en octubre del año previo. Y el tribunal dio la instrucción porque si no habría desacato. Yo tengo en esto pues desde el 91 que empecé a participar en observación electoral. Y me tocó ir a Mérida y a Jalisco. Interesantísimo, son procesos muy interesantes. Y entonces siempre me ha preocupado el instituto. Es como una institución que ha costado mucho trabajo construir, en donde hay gente realmente muy comprometida con la democracia, que ante estos embates que le están haciendo al IFE debe estar muy lastimada, muy lastimada. Por ejemplo, en 4 días recontaron 139 millones de votos. O sea, jornadas de 36 horas sin dormir. Y eran los consejeros ciudadanos que están en esta estructura ciudadana del IFE. Entonces, por lo que yo conozco a los consejeros, sí sé que se hizo un esfuerzo por mejorar la calidad. Como organizaciones tuvimos oportunidad de proponer consejeros ciudadanos a nivel distrital y local, y yo te diría que posiblemente en esta elección fueron los consejos distritales con más ciudadanos independientes. Exigir cuentas, pero ahí hay un cambio. Entonces, la jornada electoral yo creo que estuvo muy bien. Hubo una participación cercana al 64% de la población. De los jóvenes, en el 2006 participaron el 49% y esta vez participaron cerca del 65%. No hubo problemas en el montaje de 140,000 casillas, que es un montón de casillas, ¿no? Y entonces yo digo, hubo avances, es importante reconocer que tenemos una organización madura, una institución madura que puede organizar procesos tan complejos, pero lo que sucede es que el IFE puede funcionar dentro de los marcos legales que le definieron los partidos políticos, porque fueron los partidos políticos a través de sus legisladores lo que le definen al IFE qué sí puede y qué no puede hacer y en qué tiempos lo puede hacer. Este hecho de que es hasta enero que puede dar un informe sobre cómo se dieron los gastos de campaña es una definición que hicieron los propios partidos en la legislación. Y si el IFE la contraviene, puede entrar en problemas. Entonces, yo creo que el tema es la mala calidad de partidos políticos que tenemos. Están controlados por cúpulas, no respetan los derechos de sus militantes, venden las candidaturas a los mejores postores, y ellos son los que organizan los términos de relación en las elecciones. Ellos hicieron la reforma del 2007, que es la última reforma, golpearon a la estructura ciudadana del IFE, la golpearon, les disminuyeron capacidades de control del IFE a los consejeros ciudadanos, les metieron un contralor que define los propios diputados, el área de fiscalización la independizaron de los consejeros. O sea,
todo esto que estamos viendo es resultado de decisiones de los propios partidos. Pero además los partidos sabían que el recurso para las campañas que ya no tienen que usar para pagar medios de comunicación, que fue la esencia de la reforma del 2007, liberarse de la dependencia de los consorcios televisivos, y buscar los tiempos de Estado para hacer las campañas. Entonces, ese dinero, todos sabíamos y se los dijimos, lo van a usar en campañas de compra y coacción del voto. Volvieron a haber perversidades de ese tipo, o gente que decía, oye, si tú votas por López Obrador, yo ya no te voy a poder seguir dando trabajo porque me van a quitar la empresa que yo tengo. Dices, es una locura, es una locura. Entonces, esa es la coacción del voto. O sea, como tú como empresario, como comunicador, le dices a la gente de amenazas que puede haber si vota por uno o por otro candidato, ¿no? Igual que puedes decir, no, es que va a volver el autoritarismo priista, que no sé qué, y no te van a dejar hacer y te van a violentar tu casa, ¿no? Esa es coacción. La compra es sí decir, tú me das el voto, yo te doy dinero. Y el otro es impedir que voten. Por ejemplo, andaba el rumor de que habían podido hackear las listas de comités ciudadanos que López Obrador ha estado armando en todo el país a lo largo de 6 años, porque se ha dedicado a recorrer el país. Entonces que le hackearon esas listas y que entonces llegaban con las personas y les decían, te doy 1,500 pesos por tu voto. Y le decía, por tu credencial. O sea, no, pues yo quiero ir a votar porque, bueno, o me la das a las buenas o si no, te la quito a las malas. Y con el problema de inseguridad que hay, pues las gentes decían, pues, ¿qué hago? ¿No? Entonces, esa maldad, ¿no? es lo que parece como que ahora, como que es nueva, pero ha sido histórica. Pero por lo que te digo de cambio en los términos de relación democrática, se vuelve más evidente. Entonces yo lo que muchas veces digo es, mira, todos los partidos la practican. La discusión ahora es quién tenía más dinero para hacerla que otros, ¿no? Pero, o sea, el PRD no puede tirar la primera piedra, ¿no? Porque evidentemente hubo acciones de compra en la Ciudad de México de lo que te dicen frente a vales para que en la siguiente administración tú pudieras acceder a un programa, ¿no? Entonces lo hacen todos en un país además muy desigual, que ese es el tema. Hay desigualdad y hay miedo. Entonces a través de eso son las mejores maneras de hacer este tipo de actividades ilegales, digamos, ¿no?